El 24 de mayo de 1997, 8 estudiantes de secundaria del Instituto Técnico José Vasconcelos de Puebla, México, desaparecieron sin dejar rastro durante una excursión escolar a las montañas de la Sierra Norte. Los estudiantes, María Elena Rodríguez, 15, Carlos Hernández, 16, Ana Patricia Morales, 14, Diego Sánchez, 15, Lucía Fernández, 16, Roberto Castillo, 14, Gabriela Torres, 15, y Alejandro Vega, 16, habían partido esa mañana a las 7:00 am en un autobús escolar amarillo acompañados por la profesora de Ciencias Naturales, Esperanza Delgado, de 42 años, y el conductor experimentado, Ramón García, de 58 años, quien había manejado rutas escolares durante más de 20 años sin incidentes. La excursión había sido planeada meticulosamente durante semanas como parte del programa educativo de final de curso, con autorización oficial de la Secretaría de Educación Pública y consentimiento firmado de todos los padres de familia. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. El itinerario oficial incluía visitas a formaciones geológicas específicas, recolección de muestras de flora local para proyectos científicos y actividades de educación ambiental en un área de conservación que había sido utilizada por la escuela durante años para este tipo de excursiones educativas. La ruta planificada era bien conocida por las autoridades educativas locales y había sido utilizada por otras escuelas sin problemas, siguiendo caminos pavimentados y senderos oficialmente designados para actividades educativas. Cuando el autobús no regresó a la hora programada de 6:00 p.m. y no se pudo establecer contacto por radio con la profesora Delgado, las autoridades escolares iniciaron inmediatamente protocolos de emergencia que habían sido establecidos específicamente para situaciones de este tipo. La desaparición completa de 10 personas y un vehículo grande en pleno día, en una región relativamente bien transitada, desconcertó inmediatamente a los investigadores y sugirió que algo extraordinariamente inusual había ocurrido durante la excursión aparentemente rutinaria. La investigación inicial dirigida por el comandante inspector José Luis Martínez de la Policía Estatal de Puebla se convirtió en la operación de búsqueda más extensa en la historia del Estado, involucrando múltiples agencias gubernamentales, equipos especializados de rescate y cientos de voluntarios de comunidades locales que se unieron al esfuerzo para encontrar a los estudiantes desaparecidos. La búsqueda reveló las complejidades inherentes de investigar una desaparición en terreno montañoso, donde la comunicación por radio era limitada. Las condiciones climáticas podían cambiar rápidamente, y múltiples rutas alternativas existían que no aparecían en mapas oficiales, pero que eran conocidas por residentes locales. Los investigadores entrevistaron exhaustivamente a todo el personal de la escuela, incluyendo otros maestros que habían participado en excursiones similares, personal administrativo que había aprobado el viaje, y padres de familia que habían estado en contacto con sus hijos la mañana de la partida. El análisis de los registros de comunicación de la escuela mostró que el último contacto confirmado con la profesora Delgado había ocurrido a las 11:30 am, cuando ella había reportado por radio que el grupo había llegado al primer punto de parada según el itinerario y que todo progresaba normalmente. Las condiciones meteorológicas del día habían sido favorables, con cielos despejados y temperaturas moderadas que no sugerían ningún factor ambiental que pudiera haber contribuido a problemas durante la excursión. Los equipos de búsqueda utilizaron helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana para sobrevolar toda la región, mientras que equipos terrestres con perros especializados en búsqueda y rescate examinaron sistemáticamente cada sendero, barranca y área boscosa dentro de un radio de 50 kilómetros de la ruta planificada. Las autoridades también investigaron la posibilidad de que el grupo se hubiera desviado de la ruta planificada, ya sea por decisión de la profesora para mostrar a los estudiantes formaciones geológicas adicionales o debido a problemas mecánicos con el autobús que los hubiera obligado a buscar ayuda en áreas remotas. A medida que los días se convirtieron en semanas sin avances significativos, la investigación expandió su alcance para considerar posibilidades más siniestras,
incluyendo secuestro por grupos criminales, accidentes catastróficos que hubieran resultado en la completa destrucción del vehículo y sus ocupantes, o incluso la posibilidad de que el grupo hubiera sido víctima de actividad criminal organizada en la región montañosa. Los meses que siguieron a la desaparición se caracterizaron por búsquedas cada vez más desesperadas y teorías especulativas que capturaron la atención nacional e internacional, mientras las familias de los estudiantes desaparecidos organizaban esfuerzos de búsqueda independientes que frecuentemente los llevaba a terreno peligroso en su determinación de encontrar respuestas. Carmen Rodríguez, madre de María Elena, se convirtió en la portavoz no oficial de las familias, organizando conferencias de prensa semanales, coordinando con medios de comunicación nacionales y presionando constantemente a las autoridades gubernamentales para expandir el alcance y la intensidad de la búsqueda oficial. Las familias contrataron equipos de búsqueda privados, incluyendo especialistas en rescate de montaña, operadores de equipos de radar de penetración terrestre y hasta psíquicos que afirmaban poder localizar a las víctimas usando métodos sobrenaturales, gastando los ahorros familiares en esfuerzos que raramente producían pistas viables, pero que representaban su única esperanza de obtener información sobre el destino de sus hijos. Los medios de comunicación mantuvieron cobertura constante del caso, con reporteros acompañando regularmente a los equipos de búsqueda, entrevistando a expertos en rescate y supervivencia, y especulando sobre las múltiples teorías que habían surgido para explicar la desaparición aparentemente imposible. Entre las teorías más prominentes estaban la posibilidad de que el autobús hubiera caído en una cima o caverna subterránea que lo había tragado completamente, que el grupo hubiera sido víctima de un derrumbe masivo que había sepultado toda evidencia de su presencia, o que habían sido secuestrados por una organización criminal sofisticada que había logrado transportar el vehículo y sus ocupantes fuera de la región sin ser detectados. Teorías más extravagantes incluían especulaciones sobre actividad extraterrestre, portales dimensionales en la región montañosa, y hasta conspiraciones gubernamentales que involucraban experimentos militares secretos, teorías que fueron amplificadas por programas de televisión sobre misterios sin resolver y publicaciones sensacionalistas. La presión pública eventualmente forzó al gobierno estatal a asignar recursos adicionales significativos a la búsqueda, incluyendo equipos especializados del ejército mexicano, tecnología de mapeo satelital avanzada y consultas con expertos internacionales en búsqueda y rescate que habían trabajado en casos similares en otros países. Durante los primeros 2 años después de la desaparición, la búsqueda se intensificó con la participación de organizaciones internacionales de rescate, tecnología satelital avanzada y equipos especializados que habían sido enviados desde Estados Unidos y Canadá para asistir en el esfuerzo de localización. Los equipos de búsqueda utilizaron tecnología de mapeo láser aéreo para crear mapas topográficos detallados de toda la región, identificando cada barranca, cueva y formación geológica que pudiera potencialmente ocultar un vehículo del tamaño de un autobús escolar. Buzos especializados inspeccionaron cada cuerpo de agua en la región, incluyendo lagos de montaña, ríos y hasta pozos profundos que podrían haber sido lo suficientemente grandes para tragar un autobús, pero ninguna de estas búsquedas acuáticas produjo evidencia de los desaparecidos. Los geólogos que participaron en la búsqueda identificaron múltiples áreas de inestabilidad geológica donde derrumbes históricos habían ocurrido, y equipos especializados utilizaron equipos sísmicos para detectar posibles vacíos subterráneos que podrían indicar la presencia de un vehículo enterrado. Pero estos esfuerzos tecnológicamente avanzados también fallaron en producir pistas viables. La búsqueda también se expandió internacionalmente cuando surgieron reportes no confirmados de avistamientos del autobús en estados vecinos y hasta en otros países, llevando a investigaciones que se extendieron hasta Guatemala y Belice, donde grupos criminales organizados habían supuestamente estado involucrados en el tráfico de vehículos robados. Psicólogos forenses y perfiladores criminales fueron consultados para analizar la posibilidad de que la desaparición fuera el resultado de un crimen planificado meticulosamente.
pero la ausencia completa de evidencia física hacía imposible desarrollar perfiles precisos de posibles perpetradores. El caso comenzó a atraer la atención de investigadores paranormales y entusiastas de lo sobrenatural, quienes propusieron teorías que involucraban fenómenos inexplicables específicos de la región montañosa, incluyendo reportes históricos de desapariciones similares que supuestamente habían ocurrido en la misma área durante décadas anteriores. A medida que la búsqueda se extendía sin resultados, algunas autoridades comenzaron a sugerir que posiblemente los desaparecidos nunca serían encontrados, y que el caso podría eventualmente ser clasificado como un misterio sin resolver, una posibilidad que las familias rechazaron categóricamente y que motivó protestas públicas y presión política adicional. Los años tercero y cuarto después de la desaparición marcaron un periodo de transición donde la búsqueda oficial comenzó a disminuir en intensidad, mientras que las familias de las víctimas establecieron organizaciones permanentes dedicadas a mantener viva la búsqueda y a apoyar a otras familias que enfrentaban tragedias similares. Carmen Rodríguez fundó la Asociación Nacional de Familias de Estudiantes Desaparecidos, que se convirtió en una voz política poderosa, abogando por mejores protocolos de seguridad en excursiones escolares y sistemas de rastreo más avanzados para vehículos de transporte estudiantil. La organización también proporcionó servicios de consejería psicológica para familias afectadas por desapariciones similares, reconociendo que el trauma de no saber el destino de un ser querido requería apoyo especializado que frecuentemente no estaba disponible a través de canales oficiales. Durante este periodo, los hermanos menores y compañeros de clase de los estudiantes desaparecidos comenzaron a graduarse de la escuela secundaria, llevando consigo la carga emocional de haber perdido a sus amigos y la incertidumbre sobre si algún día conocerían la verdad sobre lo que había ocurrido durante la excursión fatal. La escuela estableció un programa memorial permanente que incluía becas de estudio en nombre de los estudiantes desaparecidos, un jardín conmemorativo en el campus y servicios anuales de recuerdo que mantenían viva la memoria de las víctimas mientras esperaban respuestas sobre su destino. Los maestros y personal administrativo que habían estado involucrados en la planificación de la excursión enfrentaron escrutinio público continuo y, en algunos casos, acciones legales de las familias que los culpaban por negligencia en la supervisión y planificación de la actividad que había resultado en la tragedia. Reportes de medios de comunicación durante este periodo comenzaron a examinar más críticamente las políticas de seguridad de la escuela y las regulaciones gubernamentales que gobernaban las excursiones estudiantiles, revelando deficiencias significativas en protocolos de comunicación, equipos de emergencia y supervisión de rutas que podrían haber contribuido a la tragedia o complicado los esfuerzos de rescate. El caso también inspiró cambios legislativos preliminares que requerían mejor documentación de rutas de excursión, sistemas de comunicación mejorados para actividades estudiantiles en áreas remotas y entrenamiento de seguridad más riguroso para maestros y conductores responsables de transportar estudiantes fuera del ambiente escolar controlado. Los años quinto hasta octavo después de la desaparición fueron caracterizados por búsquedas esporádicas, activadas por reportes ocasionales de posibles avistamientos o nueva evidencia, pero también por una aceptación gradual entre algunas familias de que posiblemente nunca conocerían el destino exacto de sus hijos. Sin embargo, Carmen Rodríguez y varias otras madres mantuvieron su determinación inquebrantable de continuar buscando, organizando expediciones de búsqueda mensuales que frecuentemente las llevaban a áreas cada vez más remotas y peligrosas de la región montañosa. Durante este periodo, la tecnología de búsqueda continuó avanzando, y las familias pudieron acceder a equipos más sofisticados, incluyendo drones con cámaras de alta resolución, dispositivos de detección de metales más sensibles, y software de análisis de imágenes satelitales que podía identificar anomalías en el terreno que podrían indicar sitios de interés. Los aniversarios anuales de la desaparición se convirtieron en eventos comunitarios significativos, con miles de personas participando en vigilias, marchas silenciosas y servicios religiosos que no solo honraban la memoria de los desaparecidos,
sino que también mantenían presión pública sobre las autoridades para continuar buscando respuestas. Los medios de comunicación continuaron cubriendo el caso regularmente, especialmente durante los aniversarios, pero el enfoque comenzó a cambiar hacia examinar el impacto a largo plazo de la tragedia en las familias, la comunidad educativa y las políticas de seguridad estudiantil que habían sido implementadas en respuesta al incidente. Investigadores académicos comenzaron a estudiar el caso como un ejemplo de cómo las tragedias inexplicables afectan a las comunidades durante períodos prolongados, y el fenómeno psicológico de pérdida ambigua que experimentan las familias cuando no pueden confirmar si sus seres queridos están vivos o muertos. Algunos miembros de la comunidad comenzaron a sugerir que era tiempo de aceptar que los desaparecidos probablemente estaban muertos y que los esfuerzos de búsqueda deberían cesar, pero esta perspectiva fue recibida con resistencia fuerte de las familias que mantenían esperanza de que eventual evidencia sería descubierta. El caso también atrajo atención internacional de investigadores especializados en desapariciones masivas misteriosas, que compararon el incidente con casos similares en otros países donde grupos grandes de personas habían desaparecido sin explicación en circunstancias aparentemente imposibles. El 9º año después de la desaparición, 2006, comenzó como cualquier otro en la larga saga de búsquedas infructuosas y esperanza desvaneciente, pero el 18 de septiembre traería el descubrimiento que cambiaría todo y finalmente proporcionaría respuestas a las preguntas que habían atormentado a las familias durante casi una década. Trabajadores de construcción de la empresa Carreteras y Puentes del Estado estaban expandiendo una carretera rural secundaria aproximadamente 35 kilómetros al este de la ruta original de la excursión, cuando sus equipos de excavación encontraron resistencia inesperada en lo que debería haber sido suelo ordinario. El ingeniero civil Roberto Mendoza, quien supervisaba el proyecto de construcción, ordenó investigación adicional cuando las excavadoras expusieron lo que parecían ser fragmentos metálicos y vidrio enterrados profundamente bajo múltiples capas de tierra, roca y vegetación que había crecido durante años. Al remover cuidadosamente más material, los trabajadores quedaron asombrados al descubrir la forma inconfundible de un autobús que había sido completamente enterrado bajo aproximadamente 4 metros de detritos y sedimento natural. Mendoza inmediatamente reconoció la significancia potencial del hallazgo y detuvo toda actividad de construcción, contactando a las autoridades locales, quienes rápidamente determinaron que el vehículo correspondía exactamente a las especificaciones del autobús escolar desaparecido, incluyendo su color amarillo característico y número de placas que habían sido ampliamente publicados durante la búsqueda original. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente a través de las redes de comunicación locales y nacionales, llegando a las familias de las víctimas, quienes inmediatamente se dirigieron al sitio para presenciar el hallazgo que habían esperado durante 9 años. El área fue inmediatamente acordonada como una escena de crimen potencial, con equipos forenses y arqueólogos llegando para supervisar la excavación cuidadosa del vehículo y la recuperación de cualquier evidencia que pudiera explicar cómo el autobús había llegado a estar enterrado tan profundamente en una ubicación que estaba significativamente alejada de cualquier ruta conocida que el grupo podría haber tomado durante su excursión planificada. La excavación cuidadosa del autobús enterrado, dirigida por el Dr. Miguel Ángel Sánchez del Instituto Nacional de Antropología e Historia, reveló una escena que fue tanto desgarradora como esclarecedora, proporcionando finalmente evidencia concreta sobre el destino de los 10 desaparecidos. Dentro del vehículo, los investigadores encontraron los restos esqueléticos de todos los ocupantes, incluyendo los 8 estudiantes, la profesora Delgado y el conductor García, posicionados de manera que sugería que habían estado conscientes durante los eventos que llevaron a su entierro. Los efectos personales de los estudiantes estaban notablemente bien preservados, debido a las condiciones anaeróbicas del entierro profundo, incluyendo mochilas escolares, cuadernos con entradas de diario fechados el día de la excursión, y hasta cámaras desechables que contenían fotografías de la excursión que proporcionaron pistas cruciales sobre las horas finales del grupo.
El análisis forense de los restos y la posición del autobús dentro del sedimento sugirió que el vehículo había sido atrapado en un derrumbe masivo de tierra que había ocurrido súbitamente, sepultando completamente el autobús y sus ocupantes bajo toneladas de material geológico. Los cuadernos de la profesora Delgado, recuperados del vehículo, documentaban su creciente preocupación durante la mañana, cuando se dio cuenta de que el conductor García había tomado una ruta alternativa no autorizada, que los había llevado hacia terreno desconocido y potencialmente peligroso. Las entradas finales en su cuaderno indicaban que había intentado convencer al conductor de regresar a la ruta planificada, pero que él había insistido en mostrar a los estudiantes una formación geológica espectacular, que conocía de experiencia personal, pero que no estaba incluida en ningún itinerario oficial. Los estudios geológicos del área revelaron que la región era conocida por su inestabilidad, con múltiples derrumbes históricos documentados, pero esta información nunca había sido comunicada efectivamente a operadores de transporte público o autoridades educativas. La evidencia sugería que el derrumbe había sido activado por una combinación de erosión natural, lluvia reciente que había saturado el suelo, y posiblemente las vibraciones del pesado autobús moviéndose a través de terreno que no había sido diseñado para soportar vehículos de ese peso y tamaño. Los investigadores determinaron que el accidente había sido esencialmente instantáneo, con el grupo teniendo poco o ningún tiempo para evacuar el vehículo antes de ser completamente sepultados vivos. El descubrimiento del autobús y la confirmación del destino de las víctimas desencadenó una ola nacional de dolor, alivio y determinación para asegurar que tragedias similares nunca volvieran a ocurrir en el sistema educativo mexicano. Las familias, después de 9 años de incertidumbre torturante, finalmente tenían cierre y podían comenzar el proceso de duelo apropiadamente y honrar la memoria de sus seres queridos a través de servicios funerarios apropiados y memoriales permanentes. La tragedia catalizó reformas educativas comprensivas que establecieron nuevos estándares nacionales para excursiones escolares, incluyendo estudios geológicos obligatorios de áreas montañosas, prohibiciones estrictas contra desviaciones de rutas preaprobadas sin autorización explícita y equipo de comunicación de emergencia requerido para todos los viajes educativos a ubicaciones remotas. La Ley de Seguridad Estudiantil María Elena Rodríguez, nombrada en honor a una de las víctimas, estableció requisitos legales para sistemas de rastreo GPS en todos los vehículos escolares, dispositivos de comunicación satelital para maestros liderando excursiones, y participación obligatoria de guías locales certificados familiarizados con peligros ambientales, cuando estudiantes visitaran terreno potencialmente peligroso. El sitio donde el autobús fue encontrado fue designado como un memorial nacional, con un monumento portando los nombres de todas las víctimas y sirviendo como recordatorio permanente de la importancia de priorizar la seguridad estudiantil sobre experiencias educativas, sin importar cuán valiosas esas experiencias pudieran ser para el desarrollo académico. Las familias establecieron la Fundación Estudiantes Seguros, usando acuerdos legales del caso, que se convirtió en una organización nacional, proporcionando entrenamiento de seguridad y equipo de emergencia a más de 5,000 escuelas rurales por todo México, enfocándose particularmente en instituciones que conducían excursiones educativas regulares a áreas montañosas o remotas, donde los riesgos podían estar elevados. La industria del transporte también experimentó reformas significativas, con nuevos requisitos para entrenamiento especializado para conductores, transportando estudiantes a ubicaciones rurales, inspecciones vehiculares obligatorias antes de cada viaje, e instalación de sistemas de comunicación de emergencia que podían mantener contacto con escuelas y servicios de emergencia, incluso en áreas con cobertura celular limitada. Los avances en tecnología GPS y comunicación satelital, que habían sido inspirados por el caso, habían resultado en el desarrollo de sistemas de monitoreo comprensivos que permitían a las escuelas rastrear ubicaciones exactas de excursiones en tiempo real, con alertas automáticas si vehículos se desviaban de rutas aprobadas o si se perdía comunicación por periodos extendidos.
Hoy, más de 2 décadas después de que María Elena Rodríguez y sus 7 compañeros de clase comenzaran su excursión educativa final, su legado vive en cada protocolo de seguridad que protege estudiantes vulnerables, cada dispositivo GPS que rastrea vehículos escolares durante excursiones, y cada sistema de comunicación de emergencia que asegura que maestros y estudiantes puedan obtener ayuda cuando enfrentan situaciones peligrosas en ubicaciones remotas. Las tecnologías avanzadas inspiradas por su tragedia han evolucionado hacia sistemas de seguridad comprensivos que combinan inteligencia artificial, monitoreo ambiental en tiempo real y protocolos de respuesta de emergencia automatizados que pueden detectar peligro y movilizar asistencia incluso cuando maestros y estudiantes son incapaces de comunicar manualmente su necesidad de ayuda. El sistema educativo mexicano, una vez vulnerable a los peligros extremos planteados por excursiones inadecuadamente planeadas y supervisadas a áreas remotas, ahora opera bajo algunos de los protocolos de seguridad estudiantil más avanzados del mundo, con sistemas de comunicación, procedimientos de emergencia y programas de entrenamiento especializado que han sido desarrollados específicamente para prevenir que estudiantes experimenten el destino que le sucedió a María Elena y sus compañeros. Las familias de las víctimas, aunque marcadas para siempre por la pérdida devastadora de sus hijos, habían encontrado propósito y sanación a través de su trabajo incansable para proteger a otros estudiantes, transformando su tragedia personal en una fuerza poderosa para cambio positivo que ha salvado innumerables vidas y honrado la memoria de aquellos que murieron mientras buscaban educación y descubrimiento en los hermosos pero peligrosos ambientes naturales de México. Los protocolos de seguridad desarrollados en respuesta al caso han sido adoptados por países de todo el mundo, enfrentando desafíos similares en proteger estudiantes durante excursiones educativas, creando una red internacional de salvaguardas que habría sido inimaginable cuando María Elena y sus compañeros de clase comenzaron su jornada final hacia el aprendizaje y exploración en las montañas de Puebla. Sus fotografías, tomadas durante días más felices cuando sonreían brillantemente mientras se preparaban para su excursión, se exhiben en el memorial como recordatorios de que eran personas reales con sueños, esperanzas y familias que los amaban, no simplemente estadísticas de tragedia educativa, sino individuos cuyas vidas tenían significado profundo y cuyas muertes inspiraron cambios fundamentales que han beneficiado a innumerables otros estudiantes por todo el mundo. La historia de María Elena y sus compañeros continúa siendo contada en aulas, centros de entrenamiento de maestros y programas de educación pública que enseñan a nuevas generaciones sobre la importancia de mantener protocolos de seguridad durante excursiones educativas, reconocer peligros ambientales y mantener vigilancia constante incluso en las actividades educativas al aire libre, más aparentemente seguras y beneficiosas. Los sistemas que ahora protegen estudiantes durante excursiones son tan avanzados que muchos participantes nunca se dan cuenta de las múltiples capas de monitoreo de seguridad operando a su alrededor, desde rastreo GPS hasta sensores ambientales que pueden detectar inestabilidad geológica y alertar automáticamente a supervisores sobre situaciones potencialmente peligrosas. Cada estudiante que regresa a casa de manera segura después de una excursión educativa lleva consigo un poco del legado de María Elena Rodríguez y sus 7 compañeros, y cada experiencia educativa al aire libre exitosa, que se completa sin víctimas, cumple la promesa implícita de que su sacrificio no fue en vano.